Buenos días a todos los que estáis aquí presencialmente, como aquellos que virtualmente vía streaming os conectáis a través del canal de YouTube de COE Aragón. Bienvenidos a esta última jornada del ciclo que ponemos en marcha con el Instituto Aragonés de Fomento, lo cual agradecemos a Rafael Sánchez, a su gerente de innovación, su apoyo y su presencia aquí con estas actividades que llevamos ya 11 sectores y hoy finalizamos con un sector estratégico para Aragón, como es el caso de la hostelería y turismo. Que además tenemos a un referente, porque casualmente el presidente a nivel nacional de hostelería de Aragón es un aragonés, que es José Luis Izuel, y luego además también queremos hacer una referencia a que otro aragonés ha recibido el Premio Nacional de Hostelería este año, que es José Ángel Subirá, con lo cual dos referentes han sido reconocidos este año pues, con su presencia y su participación a lo largo de estos años en apoyo al turismo. Y decimos que después de la automoción, de la salud, de la energía, logística, la alimentación, construcción, educación, aeronáutica, industrias culturales, administraciones públicas, hoy finalizamos con el turismo, que es un sector estratégico, que supone pues, casi el 7% del PIB de Aragón y supera casi el 8,5% de los empleos, con 48.000 empleos directos en todo Aragón. Además, con una importante labor de vertebración de lo que es el territorio. Con lo cual, hablar de experiencias de digitalización creemos que es muy importante porque es poner el mapa, es mirar de tirar hacia el futuro, mirar de nuevas oportunidades de captar nuevos clientes y generar nuevas tendencias y nuevas experiencias, con lo cual las mesas redondas que luego vamos a ver creemos que va a ser muy importante. Pero antes de dar paso ya a la que es la parte ya propiamente del sector, le damos la palabra a Rafael Sánchez para que nos explique unas pinceladas de lo que significa el ecosistema de IH, que es el impulso de la innovación en el marco de la colaboración público-privada en nuestra región. Con lo cual, Rafael Sánchez, gracias por tu presencia y te damos la palabra que nos presentes el Aragón de IH. Muchas gracias, Jesús. Bueno, en primer lugar, disculpar a Pilar Molinero, la directora gerente del IAF, que tenía que estar, pero por un problema de salud de última hora, pues no le ha sido posible estar presente. Agradecer también a todos los presentes, tanto presencial como online. Estamos casi 90 personas asistentes a este evento. Hoy estamos aquí para hablar del sector turismo. Evidentemente, como ha dicho Jesús, un sector estratégico para Aragón, tanto por PIB como por empleo, como porque es de algún modo el motor de desarrollo de muchas zonas de Aragón. Y después, el tema de la digitalización, es decir, un tema clave y más en los últimos tiempos. Desde el Gobierno de Aragón pues, se lleva años apostando por la digitalización a través de diferentes estrategias, Aragón Industria 4.0, las estrategias en diferentes ámbitos como inteligencia artificial y en ese ámbito, es decir, tres entidades del Gobierno de Aragón, como son la Universidad de Zaragoza, el Instituto Tecnológico de Aragón y el Instituto Aragonés de Fomento, promovieron hace ya 3-4 años la puesta en marcha del Digital Innovation Hub. Los DIHs son una iniciativa de algún modo impulsada por la Comisión Europea para generar ecosistemas a nivel regional principalmente, que ayuden a las empresas en sus procesos de digitalización y les permitan aprovechar de algún modo todas las oportunidades que la digitalización ofrece. Se basa en cuatro pilares principalmente, que es la formación y capacitación, es decir, para que la gente conozca lo que es la digitalización y las personas puedan aprovechar al máximo todas las oportunidades que ofrece. La posibilidad de testear las soluciones de digitalización antes de su implementación, lo que se denomina Test Before Invest, y después la búsqueda de financiación para implementar esas soluciones de digitalización, que de algún modo pues, también es complicado a veces las inversiones a realizar, y lo principal, que es generar ecosistema para, de algún modo, que entre todos seamos capaces de facilitar este proceso, ¿no? En este momento hay más de 120 entidades adheridas al Aragón de IH y desde aquí lo que quiero es animar a todas las entidades y pymes a que se sumen, porque de algún modo contra más seamos, más facilidades tendremos para llevar a cabo este proceso. Y ya sin más por mi parte, voy a dar la palabra a Alfonso Salillas, director gerente de Turismo de Aragón, para que nos, de algún modo, nos dirija unas palabras.
Bien, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería excusar también a la directora general porque se halla inmersa también en una sectorial y no ha podido estar con nosotros. Sí que es verdad que desde el Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial queríamos aprovechar la oportunidad que nos da el desarrollo de la inteligencia artificial en todo el departamento, y también es verdad que el no tener una herramienta así pues nos quita o tenemos que aprovechar esas oportunidades que nos da esa inteligencia artificial. Dentro de Turismo de Aragón, pues como ustedes ya saben, tenemos una estrategia cada 4 años, este año también, y el poder desarrollar una herramienta así pues nos hace más competitivos. Es verdad que de momento nuestra herramienta va a ser una herramienta para utilizarla dentro de nuestra comunidad autónoma, pero nos va a dar oportunidades para poder conocer lo que podría ser después sumarnos a otra a nivel nacional. Nosotros nos queríamos, digamos que aprovechar de esta herramienta, que la hemos dado en llamar RITA, que significa Radar Inteligente de Turismo de Aragón, y que todavía estamos desarrollando y que queremos presentar en el mes de marzo. Estamos trabajando en esta herramienta, como digo, y podremos obtener resultados no solo cuantitativos, sino cualitativos. Para hablar un poco después en la mesa redonda, pues ya me sustituirá el jefe de estrategia turística, que es José Luis Galar, pero querría explicar, digamos, cuál es la diferencia o cuál va a ser la diferencia entre la toma de decisiones que se lleva hasta ahora o cómo se toman las decisiones y cómo se podrán tomar después con esta herramienta. Hasta ahora todos los datos que tenemos en turismo son a año vencido, ¿no? Pues por ejemplo, por poner un ejemplo, tenemos datos de la asistencia a según qué monumentos, a paisajes, a todo lo que es turismo. Pues por un ejemplo, ahora que veo a Torre Ciudad, pues los turistas que se desplazan allí, o al Alquézar, o al Matarraña, o a comarcas enteras, ¿no? Digamos que esta herramienta nos va a dar datos en el momento, porque queremos aprovechar todos los datos y todo lo que ese radar nos va a dar, y va a ser datos en el momento. Entonces nosotros podremos aprovechar, digamos, que esos datos para tomar decisiones mucho más rápidas, ¿eh? Es verdad que ahora todo el mundo en las redes pues se hace una foto de un plato que está comiendo en el momento, se hace una foto de un paisaje, se hace una foto de un monumento artístico, y eso está en las redes. Pues este programa nos va a dar datos en el momento, y entonces podremos tomar decisiones muchísimo más rápidas, y además se podrá predecir casi el futuro. Digo casi porque va a ser así, porque todos vamos a saber qué es lo que nos gusta en el momento, dónde hemos estado, y ese algoritmo pues va a dar datos de qué se va a visitar en el futuro. Entonces, bueno, mi intervención llega hasta aquí. Después vamos a ver cómo funciona la herramienta y hasta dónde hemos llegado hasta ahora. Ya, como ya digo, queremos presentarla en el mes de marzo, y tenemos unos colaboradores de lujo que son los del Instituto Tecnológico de Aragón, que es ELITA. Gracias. Muchas gracias, Ildefonso. Buenos días a todos. Soy Jorge Moncada, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, vicepresidente de la CEAP. Me llamaron para ver si podíamos moderar este encuentro de transformación digital de las empresas de Aragón, y la verdad es que cuando uno piensa en la transformación y echa la vista atrás,
piensa transformación de hardware, de data y de conectividad desde nuestros inicios. Hardware, por ejemplo, desde la máquina de escribir, que teníamos que poner una marquita para borrar la letra, o del telex, no sé si os acordáis de los telex eran unas máquinas que ponías y tenías que mandar un mensaje para que te lo escucharan, a lo que hoy hacemos, que es una conectividad absoluta de un encuentro a otro con un teléfono móvil. La data nos ha servido para todos los análisis, nos han servido para poner los precios, sobre todo, de todo lo que nosotros hoy en día encontramos. Antes existían temporada alta, media, baja, existía solamente un tipo de billete de avión en primera o en turista, existía un precio único de billete de tren en primera o en segunda. Hoy ya, dependiendo de la demanda y de la data y de los estudios, puedes plantear hasta los precios. Ayer me dijeron que Aramón está pensando en poner unos precios diferentes para los forfaits, dependiendo de la demanda. O sea que fijaros hasta dónde van a cambiar la situación. Creo que algo que ha cambiado absolutamente y ha transformado nuestra vida en el turismo. Y como no deciros, la conectividad, vamos, es algo increíble. Yo antes, hace 30 años, para conseguir un billete en Broadway para un espectáculo, tenía que llamar al corresponsal de Nueva York, que se fuera a Times Square, que fuera a comprar la entrada al teatro, y hoy en día, a través de una pasarela online, hacer la reserva y compras el ticket en un segundo. Bueno, pues esa es una transformación brutal. Bueno, de todo esto que estamos hablando, nos van a explicar nuestros invitados en una mesa redonda en donde cada uno va a tener 10 minutos, 15 minutos para explicar lo que quiere exponer. Luego habrá una serie de preguntas y aquí terminará la transformación digital. En primer momento voy a invitar a María Val para que se siente, y también a José Luis Galar y a David Domínguez. Por favor, sentaros. María Val. María Val, 25 años de experiencia en el sector turístico, en la hostelería, 17 años en puestos de dirección. Su trayectoria comenzó en Hoteles Esperia, se desarrolló en el campo internacional con IHG, Area Manager, responsable de expansión de una de las marcas, en concreto Holiday Inn Express en España, como directora de explotación y de operaciones de 9 establecimientos. Desde hace más de 6 años inició un nuevo proyecto profesional en Eizasa Hoteles, gestionando la explotación de 9 establecimientos de segmento corporativo y vacacional, ubicados en Zaragoza, el Pirineo Aragonés, Ezcaray y Lleida. Eizasa Hoteles se encuentra en expansión, con una evaluación continua del estudio de nuevos proyectos que hagan crecer el portfolio y parten de gran valor a la empresa. Experiencia en dirección en todos los campos de gestión de negocio hotelera, finanzas, revenue manager, recursos humanos, marketing y ventas, y con una gran orientación a la satisfacción del cliente y rentabilidad del negocio. Muchas gracias, María, y gracias, cuando quieras nos expones tu impresión sobre el encuentro. Hola, buenos días. Lo primero, agradeceros poder intervenir en estas jornadas. Nosotros, como cadena hotelera, pues hemos evolucionado desde el 2016 al 2019. Hemos ampliado en 3 establecimientos nuestro punto de partida, y entonces ahí ya empezamos a pensar en digitalizar diferentes campos, ¿no? Y optimizar los recursos que nosotros teníamos en el momento. Entonces, lo primero que sabemos nosotros es que la digitalización es el presente, no es el futuro. Lo que también es una necesidad, no es un capricho. Ahora mismo todos los campos de todas las jornadas están digitalizadas. ¿Esto qué provoca? Un cambio profundo en las organizaciones. En el sector hotelero lo que nosotros estamos buscando es innovación y eficiencia. Consiste en utilizar la tecnología para conseguir unos objetivos. Entonces, es necesario trabajar en múltiples datos para definir una buena analítica. Si nosotros tenemos una buena analítica, es cuando podemos obtener unas ventajas competitivas y mejorar la experiencia del cliente. Entonces, nosotros los criterios que tenemos para saber qué campos tenemos que digitalizar es analizar la situación inicial que nosotros tenemos. Y entonces debemos conocer nuestra propia casa para saber en qué campos tenemos que actuar. Debemos saber qué inversión es necesaria, porque
Desgraciadamente la inversión tecnológica es muy alta y hay muchas veces que no nos lo podemos permitir. Entonces, tenemos que saber qué inversión es necesaria y qué retorno va a tener y cuánto tiempo nos va a costar llegar a ese proceso, porque hay muchas veces que el tiempo es un largo plazo muy grande y entonces ya ha vuelto a cambiar todo y ya estamos otra vez obsoletos. Y debemos estar seguros que con esta digitalización y el campo que nosotros hemos elegido vamos a cumplir unos objetivos que nos hemos marcado, que siempre van a estar marcados dentro del sector hotelero. Primero, la satisfacción del cliente, en el crecimiento de ingresos, por supuesto, y finalmente la rentabilidad. Entonces, una vez que nosotros iniciamos cualquier proyecto y proceso de digitalización, sabemos que es un proceso dinámico, o sea, no esperamos que aunque hayamos hecho un estudio muy concreto y creamos que desde el inicio todo va a salir como nosotros queremos que salga y como lo hemos estudiado, pues no es así, porque en el camino van surgiendo diferentes dificultades que tenemos que solucionar o diferentes cambios a los que nos tenemos que adaptar. Y sobre todo tener en cuenta que lo importante no es la tecnología, o sea, lo importante son las personas que aplican esa tecnología. O sea, tenemos que formar muy bien a las personas, tenemos que acompañarlas y tenemos que hacerles un seguimiento durante el proyecto de digitalización, y una vez implantado lo que tenemos que hacer es hacerles un seguimiento para que la eficacia continúe en el tiempo. Entonces, si nosotros hacemos esto bien, pues, tenemos unos beneficios bastante importantes. Mejoramos la flexibilidad, optimizamos el tiempo y las tareas de nuestro personal, optimizamos los recursos humanos, tenemos un mayor enfoque estratégico que nos hace ser más competitivos, nos hace reducir costes y tenemos una mayor seguridad en los datos. Y con todo esto, que es nuestro objetivo principal, mejoramos la experiencia del cliente en nuestros establecimientos. No siempre las cosas salen como uno piensa, no siempre toda la tecnología que se aplica nos lleva a un beneficio. Nosotros hemos puesto en marcha diferentes avances tecnológicos, pues que no hemos tenido en cuenta la opinión del cliente desde el principio, por ejemplo, y pusimos en marcha una app pensando que era una comodidad para el cliente, que se iba a meter a través del móvil, y fue un verdadero fracaso, ¿no? El cliente no quería bajarse la app, le ocupaba espacio en el móvil, y entonces nosotros decidimos pues anular ese avance que habíamos decidido hacer y lo cambiamos por un club en el que es mucho más fácil para el cliente pertenecer a él, tiene muchísimas ventajas si pertenece a nuestro club, y el mismo recepcionista o la misma máquina o el mismo call center que tenemos ya le gestiona todo el acceso y le aplica todas las ventajas competitivas, todas las ventajas tanto en precio como en servicios de mejora que tiene en el establecimiento. Entonces, con esto hemos aprendido que al elegir la tecnología también no tenemos que ir a lo más grande y a lo más caro. Nosotros pues, somos una humilde empresa de 9 establecimientos y no podemos querer la mayor inversión porque luego no vamos a utilizar todas las aplicaciones y todas las ventajas que esa aplicación nos da, y nuestro personal no está preparado para poder hacer todo eso, ni nuestra estructura. Entonces es muy importante elegir una tecnología que esté bien compenetrada con la usabilidad que tú le vas a dar a ella. Entonces, con esto nosotros lo que hacemos es tener muy clara la capacitación del personal que tenemos en los establecimientos, cómo les podemos apoyar, el tiempo que le tenemos que dedicar y hacerles partícipes desde el principio, que es lo más importante. No podemos, dentro de un consejo, decir vamos a poner en marcha esto sin tener en cuenta cuál es la opinión de nuestros trabajadores o cuáles son sus necesidades, y luego ya lanzárselo y que ellos lo implanten. Lo que tenemos que hacer es que introducimos a ellos a la hora de tomar las decisiones y el proyecto lo llevamos a cabo. Nosotros todavía nos quedan muchísimas cosas que hacer, hemos hecho muchísimas cosas en los últimos 5 años, pero es que el cambio es continuo, Y lo que nosotros queremos es estar permanentemente con una visión del mercado actual para poder ir enfocando a la innovación que en cada momento va surgiendo. Pues muy bien, muchas gracias, Gracias. María. La verdad es que muy humilde, ¿no? Porque vaya empresa Izasa Hoteles, ¿no? Con la proyección tan grande que estáis teniendo de unos años aquí, ¿no? La verdad es que yo creo que ha sido
exponencial, ¿no?, el crecimiento. Bueno, pues ahora vamos a hablar, nos va a hacer su ponencia David Domínguez, trabajando desde el 2017 en el sector de la hostelería y aporta 15 años de experiencia en puestos de dirección en multinacionales y grandes pymes españolas en varios sectores. Combina la visión estratégica con la capacidad de liderazgo y ejecución en las áreas de alianzas, planificación comercial y marketing e inteligencia de negocio. Dirige la BU de Horeca Data y es responsable de proyectos de digitalización sectorial, Horeca Marketplace y hostelería segura, kit digital y experiencias turísticas. Muchas gracias, David. Cuando quieras nos haces tu ponencia. Muchísimas gracias por la presentación y, desde luego, es una gran empresa, María, indudablemente. O sea que enhorabuena en ese sentido. Gracias. Bueno, desde Hostelería España, como sabéis, estamos de aniversario, el 45 aniversario. Muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Espero. Como os decía, estamos de aniversario, el 45 aniversario. Se fundó en el 77, con lo cual ha llovido ya un poquito. Representamos básicamente a todo lo que es los establecimientos de restauración, restaurantes, bares, cafeterías, etcétera. Y debemos también, y siempre lo hacemos, transmitir el orgullo del sector. Somos muchísimos a nivel nacional, más de 280.000 locales activos en este segmento. Empleamos más de 1.300.000 personas de manera recurrente y entre todos facturamos casi 100.000 millones de euros, que se dice pronto, y que es un 5% de la economía nacional. Creo que es suficientemente relevante. Agradecer, por supuesto, a la organización vuestra invitación a compartir lo que hemos ido extrayendo en este año y medio que llevamos de recorrido post-pandemia. Y lo primero que quiero comentaros es los resultados que hemos tenido en uno de los mayores estudios que se han realizado en este sentido de la digitalización dentro del sector de la hostelería. Y lo primero, destacar qué retos en general estamos encontrando, dicho por los hosteleros, que son los que tienen que opinar. Como es lógico, la primera preocupación es aumentar los ingresos. Venimos de un momento pues un poquito regulín y ahora pues la mayor preocupación es volver a recuperar esa demanda que teníamos, esos ingresos que teníamos. El segundo reto que tenemos también es dar a conocer el negocio, también vinculado a aumentar los clientes, que al final también son más ingresos y es un segundo objetivo importante. Tercero, y ahora está subiendo en el ranking por los últimos acontecimientos que todos conocéis, mejorar los márgenes. La rentabilidad empieza a ser un verdadero reto en sí mismo y lógicamente, pues tenemos que estar muy atentos al tema y mantener los clientes. La fidelidad de los clientes es otra de las batallas, de las palancas que lógicamente tenemos que tener en cuenta. Y todo esto debería de tener en cuenta la transformación digital, ¿no? Debería ayudarnos a afrontar estos retos. Sin embargo, veremos que tenemos algunas dificultades a la hora de plantearnos este tema. Lo primero es que hay un entendimiento algo por debajo de lo que nos gustaría en cuanto a qué significa la transformación digital y para qué sirve. Cuando preguntamos qué se entiende por digitalización o transformación digital, pues la primera cosa que surge es efectivamente ahorrar costes, automatizando procesos y demás, pero es que la segunda es estar a la última en tecnología. Y yo quiero recuperar aquí un comentario que ha hecho María, fundamental. Lo importante no es la tecnología, lo importante es el objetivo de negocio que perseguimos, elegir la herramienta que te pueda dar el servicio para ese objeto de negocio y después implementarla y sacarle provecho. Pero se puede llamar X o se puede llamar Y, o incluso, como bien decía María, te puedes equivocar y empezar utilizando una y después utilizar otra, y no pasa nada. La tecnología va a ir evolucionando y va a seguir haciéndolo, queramos o no. O sea que eso va solo. Lo que hay que tratar es de aprovechar la mejor herramienta para cada momento y siempre ligado a objetivos de negocio.
sí es verdad que también bajando un poco al segmento de hostelería, ya iremos viendo en la presentación que los bares, el segmento de bares, es el que está un poco más atrasado en todo el desarrollo digital, mientras que los alojamientos son los que están más avanzados. Esto tiene razones de base para ser así. Al final el alojamiento pues ha tenido que incorporarse, ¿no?, a las OTTs, a las reservas online, para que nos entendamos todos, lo cual ha empujado a todo el negocio de alojamientos a ponerse muy al día y muy rápidamente dentro de lo que es la reserva online, el mundo digital, pues porque no quedaba otra, básicamente. Eso ha ayudado mucho al segmento de alojamientos, mientras que en el caso de restauración pues no ha sido tan importante. Por otro lado, y más preocupante, es que en términos generales solamente 1 de cada 3 hosteleros consideramos clave el tema de la digitalización para nuestro negocio. Esto es importante, tenemos que mejorar esa concienciación. Como veis, es algo que ocurre en todo el territorio nacional. En Aragón en concreto pues estáis casi en la media de nivel nacional, es el 30%, como os decía hace un momento, pero es algo que nos ocurre a todos, y al final el que solo 1 de cada 3 hosteleros comprendamos bien qué podemos sacar y esperar de la tecnología, hay que mejorarlo, porque si no nos lo creemos, difícilmente los vamos a poner en marcha. A ver, como consecuencia de esto, pues el nivel de desarrollo que tenemos en el nivel de en el segmento de hostelería es bajo. Estamos por debajo del aprobado, 4,48. Bueno, pues es algo que es consecuente con todo lo que venimos comentando hasta ahora, y es verdad que se destaca mucho el segmento de bares, como ya os anticipaba, como el que menos desarrollo digital tiene, siendo el máximo el sector de alojamientos, por las razones que he comentado hace un momento. Y por otro lado, como podéis ver, también la hostelería independiente es la que está un poquito menos desarrollada que las cadenas de restauración o los grupos hosteleros, que sí saben y desde el principio han tenido en cuenta cómo sacar partido, ¿no?, a la tecnología dentro de sus procesos productivos y de alguna manera aprovecharlo para el beneficio del cliente y del negocio. Bueno, en términos nacionales, como comentaba, llegan al aprobado 2 comunidades. Aragón está en el 4,5. Tener en cuenta que esto es una foto hecha el año pasado, con lo cual todo puede haber evolucionado, por supuesto. Pero lo importante es efectivamente que tenemos que mejorar todavía esa conciencia de qué podemos sacar de la tecnología y cómo podemos sacarle provecho para los objetivos del negocio. Y comentaros algunos obstáculos que salieron a relucir en este estudio que realizamos entre todos los hosteleros a nivel nacional. Lo primero que nos pasa es que no conocemos las soluciones que hay disponibles, porque es verdad que el desarrollo de soluciones para el sector hostelero ha crecido de manera exponencial. Hay un montón de fabricantes de software en el mercado, un buen montón. El ecosistema cada vez está más poblado y es verdad que cada uno está luchando por encontrar su hueco. Pues en el tema de reservas online conocemos 4 o 5 operadores, en el tema de pago en mesa hay otros 5 o 6 operadores, en el tema de gestión comandero cocina hay otros 6 o 7 operadores, es decir que tenemos una oferta muy amplia. Y es lógico que haya cierto desconcierto, pero sí tenemos que conocer cuanto más mejor, porque si no, no vamos a poder decidir consecuentemente. Como decía, este conocimiento, no hay grandes diferencias en el territorio español. Es verdad que 2 o 3 comunidades que destacan por ser más conocedoras que otros de estas soluciones disponibles, pero en realidad están todas muy próximas en ese sentido.
Y otro de los temas importantes, claro, si venimos de que no creemos que sea algo absolutamente clave para mi negocio, si además desconozco las soluciones que hay y lo que me pueden aportar, pues me va a faltar siempre presupuesto, porque claro, si no lo tenía el año pasado, no lo considero importante y no conozco lo que me puede aportar, pues no destino un presupuesto para eso. También el tema de la falta de tiempo, y a mí me vais a perdonar que aquí lo interprete de determinada manera, es decir, a mí no me falta tiempo para las cosas importantes, me falta tiempo para las cosas que no considero importantes. Entonces, si venimos diciendo, oye, es que no conozco suficiente, es que tampoco sé si es tremendamente clave para lo mío, pues no le dedico tiempo, porque nos tendría tiempo, tenemos el justito por otra parte, o sea que en fin. Y luego, y esto sí que es un punto importante, no tenemos el personal formado o cualificado en el tema digital, porque hasta hace poco no nos era necesario. No nos era necesario, por tanto, pues no destinábamos esos recursos a personal con este perfil. Ahora es importante, si no tenemos ese personal, tampoco pasa nada, porque sí es verdad que podemos acudir a subcontratarlo fuera, es decir, hay talento en agencias digitales que nos pueden asesorar bien en este tipo de cuestiones. No creo, sinceramente, que ningún bar necesite un director de tecnología. No. La cuestión va de tener alguien que sepa de esto y que puede aportar al negocio, que puede estar dentro de tu plantilla, o puede simplemente ser un servicio subcontratado al que dices, oye, quiero que me eches una mano para poner esto en marcha. O sea, tampoco nos volvamos locos con esto de la digitalización, que no está la cosa para... ¿Consecuencia de todo lo anterior? Pues que al final el 60% de los negocios en general de hostelería no invierten en soluciones tecnológicas. No sé si estaréis más o menos de acuerdo, pero pocos invertimos en tecnología, todo lo que hemos venido haciendo, y dentro de los pocos vuelve a destacar el segmento de bares como el que menos invierte en este tema de soluciones digitales. Lo mismo ocurre de alguna forma con los establecimientos más tradicionales versus cadenas y franquicias, que están mucho más desarrolladas en este sentido, tienen un presupuesto, ahí sí que tienen personal dedicado para este tipo de cuestiones y han sabido sacarlo también aprovechando un efecto de volumen y de escala. Las cosas como son, no es lo mismo tener un director de tecnología y repartir entre 150 franquicias que tener un director de tecnología en un solo establecimiento. O sea que es razonable pensar que eso vaya a seguir ocurriendo. Pero vamos a hablar de los que invierten, porque claro, estamos hablando de que esto es importante, de que esto nos puede aportar cosas, pero ¿dónde se está invirtiendo ahora? Bueno, fundamentalmente se está invirtiendo en todas aquellas soluciones que tienen como objetivo relacionarse con nuestros clientes. Todo lo que el cliente pueda ver, por ejemplo, la página web, ahí estamos invirtiendo. Redes sociales, estamos invirtiendo. Lo que pasa es que María, y quiero recuperar aquí una frase de ella que me ha venido muy bien, y es que primero tenemos que conocernos a nosotros mismos y luego conocer a nuestro cliente. En hostelería estamos haciendo, en restauración estamos haciendo al revés. O sea, estamos haciendo que nuestros clientes, y a nivel de inversión se ve, que estamos volcándonos en que el cliente sepa de nosotros y nos conozca, pero al mismo tiempo no invertimos en conocernos a nosotros mismos, ¿vale? Es decir, todas aquellas soluciones que están orientadas a obtener información del negocio detallada, ayudarnos a hacer el análisis de la cuenta, en cómo mejorar, en ver cómo va la tendencia de consumo de nuestro cliente, si entran más o menos a tales horas o a tales otras, si el cliente, si el plato A me está dejando más margen que el plato B, y qué combinación de platos es la que tiene más éxito en determinados días de la semana, bueno, pues ahí no invertimos. Es algo que, como veis en la gráfica, la parte verde es donde estamos invirtiendo
y en la parte amarilla y roja es donde nos gustaría invertir, pero no lo hacemos, bueno, pues si la comparamos con la anterior, veis que en lo verde, en la parte de relación con clientes, estamos invirtiendo con fuerza. También es verdad que nos han ayudado, por ejemplo, los pagos digitales. Las entidades bancarias, por su propio negocio y su propio interés, han puesto los medios para que ocurriera, con lo cual no es tanto mérito nuestro como de otros terceros interesados, pero que es igual que las reservas online. En alojamientos hubo terceros que empujaron a todo el sector, y lo mismo ocurre con el tema de Wi-Fi. Pues evidentemente las telecos, en su ambición, con todo cariño, yo provengo de una teleco, que ha parecido que lo he dicho así de aquella manera. Las empresas de telecomunicaciones tienen interés en vender sus servicios, y entre ellos la Wi-Fi, por tanto, han tenido bastante éxito introduciendo este elemento, ¿no?, de comunicación con esos clientes, que es fenomenal. Invertimos poco, lo poco que invertimos está orientado a nuestro cliente, invertimos poco y casi nada en conocernos a nosotros. Quizás tendríamos que reflexionar un poco en ese sentido. Bien, vamos a ver cómo nos podemos ayudar en este camino a la transformación digital, porque sí tenemos, gracias a Dios, algunas ayudas. La primera que quiero destacar es el programa de Kit Digital, programa de la Administración del Gobierno de España, que seguramente ya conocéis. Es un programa con el objetivo de mejorar la competitividad de las pymes en España. No va por sectores, es decir, es un programa que afecta a todos, es un programa transversal. Va dirigido a pymes entre 0 y 49 empleados. Tiene un presupuesto de 3.000 millones de euros en 3 años. Y, bueno, pues ofrece una serie de ayudas que, desde luego, creemos que desde la hostelería tenemos que aprovechar necesariamente. Estas ayudas en este momento están por tramos, por segmentos de plantilla. Aquellos que estamos por debajo de 49 empleados podemos optar a un bono de 12.000 euros, entre 3 y 9 a 6.000 euros, y por debajo de esto a 2.000 euros. Como se ve, el programa pretende impactar en más de 350.000 empresas a nivel nacional, con un presupuesto para estos 2 primeros años, 22-23, de 1.600 millones. Los otros 1.500, 1.400 se aplicarán en las siguientes anualidades hasta 2025. ¿Qué ha ocurrido con este programa y en qué punto está? El programa, y es notorio y es pública en las noticias, va lento. La aplicación de estas ayudas va lento. Fundamentalmente, desde nuestro análisis, porque administrativamente es complejo. Es decir, la documentación que hay que presentar, las subsanaciones que solicitan, los plazos que tienen, y luego la obligación de elegir entre 9.000 digitalizadores, nada menos, la solución que quieras, pues no ayuda mucho. Entonces, está yendo bien, pero más despacio de lo que sería deseable. Nosotros, desde Hostelería España, a la vista de este resultado, y más en nuestro sector, hemos querido proponer una plataforma propia de Hostelería de España, que asiste a todos los hosteleros, por supuesto también alojamientos, que quieran participar en la obtención de este bono digital, para que ninguno se quede sin su bono, y asesorar en qué soluciones hay disponibles. Esto es fundamental, porque elegir entre 9.000 digitalizadores es ya un reto. Al final, esto lo hemos simplificado, lo hemos puesto a disposición vuestra, con una ventanilla única para tramitar todas las solicitudes y la aplicación, poniendo un equipo humano de acompañamiento que actúa con carácter proactivo, es decir, que va a estar persiguiéndonos para presentar las cosas en el momento que se necesiten, y con un catálogo de soluciones que ya no son 9.000, sino que nos ayuda un poquito
y tenemos, me parece que ahora mismo son 15 o 16 soluciones, pero muy unidas a los objetivos del negocio, es decir, reserva online, gestión de pedidos, gestión del takeaway, gestión del delivery, en fin, todo aquello que realmente es del sector. No digo yo que tener una oficina virtual a un bar pues no le aporte valor, pero poco. Creo que tenemos unas necesidades que no se comparten de manera transversal en todas las pymes, sino que son muy propias de nuestro sector y, por tanto, son las que tenemos que poner primero en el escaparate. Luego, a lo mejor del resto igual sacamos también partido, pero desde luego de eso tenemos que hacerlo. Y agradeceros vuestra atención y a vuestra disposición para la ronda de preguntas posteriores. Muchas gracias, David. Que sepas que a mí me han denegado el kit digital, Somos 6 empleados y nos han denegado la magnífica administración el kit digital, sí. Llámanos. Ayer vino la resolución y nos lo denegaron. Bueno, gracias, David. Luego me permitirás que te haga una pregunta, os haré una pregunta a cada uno y luego si hay alguna ronda entre los participantes, pues perfecto. Me falta el último ponente, que es José Luis Galar, aparte de amigo y conocido desde hace más de 30 años, buen escritor, pero hoy no va a hablar de su libro. Hoy nos va a hablar sobre, bueno, él es doctor de la Escuela en Educación por la Universidad de Zaragoza, máster en investigación, máster en Psicología Social y grado de Turismo. Durante los últimos 20 años, jefe del área de análisis y estrategia de la empresa pública Turismo de Aragón. Anteriormente, profesor de la Escuela de Turismo de la Universidad de Zaragoza, y también ha desempeñado labores de director comercial en una cadena hotelera y otras responsabilidades en el sector de las agencias de viajes. Pues, José Luis, adelante. Fue compañero mío cuando yo estuve de director de viajes Meliá, ¿verdad? Usted es mi jefe. Sí, sí. Gracias. Sí, muchas gracias. Un momento que voy a colocar el power. ¿Este es el mío? Sí, este es el mío. Bien, buenos días. Muchas gracias, Jorge. En efecto, somos amigos. Yo creo que podríamos acudir a aquella canción de Miguel Ríos de Bienvenidos desde los tiempos del Price, 30 años de camino. Bueno, felicidades a los ponentes que me han precedido. Salvo la especificidad de lo que yo tengo que presentar, casi no tengo nada que decir con respecto a la digitalización. Gracias a todas las entidades, a esta casa que permiten, bueno, pues hablar de estas cuestiones, y gracias también, pues, a Alfonso Salillas, que me ha precedido y que ha explicado un poco qué es esto. Esto es una herramienta que se llama Rita, que casi podríamos decir pregúntale a Rita, ¿no? O sea, que es el radar inteligente de Turismo de Aragón, porque es una herramienta para preguntarle, ¿no? Bueno, con respecto a la digitalización, antes de entrar en materia, pues bueno, realmente decir que la digitalización es importante sería una cosa absolutamente sobrante, ¿no? Lo que sí que es cierto, y me baso un poco en lo que ellos han dicho, es que es una cosa que está en plena transformación, pero no solo lo digital, el mundo entero. El filósofo Zygmunt Bauman habla del mundo líquido y dice que al final tenemos que convertirnos como el agua en la forma que nos contiene, ¿no? O sea, es un cambio dentro del cambio permanente. Yo creo que la digitalización es esto, es decir, un cambio dentro del cambio, y hay que empezar. Entonces, desde Turismo de Aragón se ha empezado con esta herramienta, una herramienta que se presentará, Dios mediante, en marzo, pero serán los primeros pasos de una herramienta que puede crecer ¿hasta dónde? Hasta el infinito y más allá. Entonces, ¿dependerá de qué? Pues dependerá de la atención que se le preste y de lo que se invierta en ella. ¿Y cuál es la misión de esta herramienta? La misión al final es el servicio público, partiendo de unos datos brutos, ordenarlos y luego convertirlos en inteligencia. ¿Para qué? Para poder decidir sobre cosas.
para que ayude a la decisión. Para esto la inteligencia artificial es importante y esta herramienta hay que decir que se ha desarrollado de las manos del Instituto Tecnológico de Aragón. Concretamente hay una persona aquí, que es Sergio, que ha colaborado mucho, bueno, y también el director, que, bueno, pues ha sido realmente un trabajo en conjunto extraordinario. Pasamos a hablar de lo que es RITA. Bueno, esto es un poco el esquema de esta herramienta, ¿no? Es un esquema, en fin, prototípico, pero que vamos a ir explicando cosas en cada uno de estos pasos, ¿no? Es decir, primero el asunto está que hay datos en bruto, es decir, hay mucho dato. Una de las cuestiones más escuchadas últimamente es que se dice necesito datos, y a veces te echan datos por haberlos pedido, pero no sabes qué hacer con esos datos, porque hay tantos datos y hay tanta información que es casi la parálisis por el análisis. Es decir, no puedo realmente establecer patrones, cosas, demasiados datos, ¿no? Y a veces te dicen, eso te pasa por haberlos pedido, ¿no? Entonces, ahí los tienes. Entonces, bueno, esos son datos brutos, no ordenados. ¿Qué pretende esta herramienta? Esta herramienta, ahí veis un data lake, imagino que todo el mundo está familiarizado con este término, pero para aquellos que pudieran estar menos familiarizados, pues en el fondo lo que significa es un lago de datos, ¿no? Donde caen datos brutos de todo tipo. Los datos que esta herramienta en concreto va a analizar van a ser las redes sociales, va a ser la www, es decir, las webs en general, el mundo web, y otras fuentes, pues como pueden ser Instituto Nacional de Estadística, otros estudios, etcétera. Y ahí caerán en esa piscina esos datos en bruto, pero claro, será como una piscina en otoño llena de hojas, de palos, ¿qué haces con eso? Entonces ahí es donde aparece RITA, de la mano de Lita, que es un cerebro, una plataforma desarrollada con base en la inteligencia artificial, que sabemos que pues, son algoritmos que se tienen que ir entrenando poco a poco, que cuanto más les preguntas, más errores les ves y entonces los corriges y más vas perfeccionando ese algoritmo en función de lo que tú vas necesitando. Y, claro, ese cerebro hay que interactuar con él de alguna manera, ¿no? Entonces, se establecerá, o estamos estableciendo ya, en estos momentos es donde se está trabajando, en una interfaz de usuario. La interfaz de usuario, imagino que todo el mundo tiene conocimiento, pero permitidme que para que, aunque solamente haya una persona en la sala que no lo tuviera claro, habría que aclararlo. El interfaz de usuario pues es esa pantalla en la que tú puedes pedirle cosas al cerebro y el cerebro va trabajando, va programando y te va lanzando, ¿no? Entonces, ¿quién podrá acceder a ese cerebro? Bueno, a ese cerebro, desde luego, como decimos que es de Turismo de Aragón y que hay una vocación de servicio de saber cosas para poder al sector como misión ofrecerle información, más que información ordenada, ya inteligencia, para que pueda decidir las diferentes partes de los sectores del sector sobre ese punto concreto. Entonces, pues bueno, Turismo de Aragón tendrá acceso, ¿no? Pero también tendrán acceso otros usuarios. Por ejemplo, los técnicos comarcales, ¿de acuerdo? Que tienen unos intereses muy específicos sobre sus áreas y sobre sus comarcas. Entonces, todos trabajando en red, todos pidiéndole a esa plataforma cosas, se irá perfeccionando el algoritmo o los algoritmos y podremos obtener resultados bastante interesantes. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Pues en estos momentos lo que nos interesa ya no solamente es lo cuantitativo, el cuántos vienen, porque eso es relativamente fácil de saber, sino que nos interesa más ese análisis cualitativo. Entonces,
¿Qué nos interesa? Evidentemente, hoy no vamos a explicar absolutamente todo, sino aquellas cosas más importantes o que puedan dar una idea clara de lo que es el RITA, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesará saber? Nos interesará saber de qué hablan, y cuando estoy hablando de qué hablan, o cuando estoy diciendo de qué hablan, me refiero en el ámbito turístico aragonés, de qué hablan o de qué se habla, quiénes hablan, esto es importante, dónde hablan, es decir, en qué medios hablan, y qué es lo que dicen. Esto nos importa. ¿Y por qué nos importa? Porque precisamente desde aquí es donde se extraerán informes, se extraerá esa inteligencia para ver qué podemos hacer. Si detectamos que están diciendo que una zona es cara, ¿de acuerdo?, o que una zona no es amable, o que una zona no está preparada, desde luego es una gran información para que los responsables de esa zona analicen a partir de allí qué está sucediendo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante saber de qué hablan, qué dicen, en qué medios están hablando, pero también quiénes hablan, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo que hable alguien sin seguidores, ¿de acuerdo?, que alguien que tiene mucha influencia en otros sitios, ¿sí? Entonces, todo eso es ponderado, ¿de acuerdo? A todos hay que hacer caso, sin duda, pero para lo que nos interesa hay que ponderar, evidentemente, cuál es la capacidad de difusión del mensaje. Y eso, al fin y al cabo, nos lleva a esto, es decir, a poder, sobre esa plataforma inicial, sobre estos primeros pasos que se están dando, crecer exponencialmente y llegar a, de forma más vertical, establecer programas o aplicaciones o soluciones que ayuden a tomar decisiones concretas. Esto es lo que se encargaría de desarrollar pues, esas empresas que estamos hablando que dan soluciones, que dan aplicaciones y que pues, cada sector, cada parte del sector puede pedir su propio DSS, ¿no?, para tomar una decisión concreta pues sobre montaña, sobre nieve, sobre barranquismo, etcétera, etcétera. O sea, es decir, es una plataforma que se pondrá al servicio para que luego sobre eso cada uno pueda pedir específicamente aquello que más les interesa. Y esto sería un poco el RITA. Entonces, ¿qué es lo primero que producirá RITA? Pues creemos, y sobre todo porque pienso que es algo interesante y además amable, el RITA ya incorporará uno de esos sistemas de soporte a las decisiones que será un análisis de sentimiento. Nosotros estimamos, una cosa son las emociones y otra cosa son los sentimientos, pero no entraremos aquí académicamente a decir qué son emociones y sentimientos. Pero sí que los sentimientos, la emoción sobre todo es inmediata, ¿de acuerdo? Muy inmediata. Pueden ponerme aquí algo que no me gusta mucho y entonces reacciono psicofisiológicamente con un susto, ¿de acuerdo? Esa es mi emoción, lo que permanece poco en el tiempo. El sentimiento es durable. No sé si me explico lo que quiero decir. Dura en el tiempo. Entonces, un análisis de sentimiento al turista, bien, a nuestros visitantes o ¿por qué no convertir turista en ciudadano temporal? Es decir, porque al final ahora ya usan nuestros autobuses, van al médico, es decir, no es un puro turista, sino un ciudadano temporal que vive entre nosotros. Entonces, una de las cosas que nos interesa es su análisis de sentimiento, es decir, ¿qué siente? Entonces, este RITA podrás acotarlo, podrás decir qué siente sobre Alagón completo, qué siente sobre el Pozo Pigalo, qué siente sobre una jornada de esquí. Entonces, podrás acotarlo y, teniendo en cuenta esos filtros, esa filtración, te dirá cuál es el análisis de sentimiento. Y te dirá cuál es el análisis de sentimiento de manera individual, porque podrás entrar tweet a tweet, post a post, de Facebook, Instagram, es decir, investigar hasta la última coma de cada uno de los posts, o podrá darte el agregado, es decir, lo general, ¿sí? Es decir, de forma agregada, el análisis de sentimiento es que ir a este sitio es
neutro, es decir, está bien de precio, si hablamos de precio, es caro o es barato. El análisis de sentimiento, ¿es seguro o es inseguro? Entonces, hemos hecho una reflexión de todas aquellas cosas que son importantes para un turista. Y dependiendo de cada país de origen, ¿de acuerdo?, o de cada región, son diferentes, pero hay algo que es común. Por ejemplo, la seguridad, ¿sí? El turista desea sentirse seguro. Entonces, análisis de sentimiento sobre la seguridad de lo que acotes, es importante, ¿de acuerdo? O el análisis de precio, es importante, ¿de acuerdo? O el análisis de lo que sea. Entonces, se trata de definir aquellas cosas que queremos saber de análisis de sentimiento y eso lo producirá. Si habéis ido, no es hacer publicidad, si habéis ido al Corte Inglés, habéis visto, o a otras superficies, habréis visto que te ponen unas caras amarillas, verdes, cuando sales o cuando vas al baño, está muy limpio, tal. En el fondo, eso es de una forma muy, o sea, en fin, muy aproximada, pero podría ser un análisis, no sé si de sentimiento, porque sería más durable en el tiempo, pero sí de percepción, ¿no? Entonces, todo eso, mucho más elaborado, de eso se trataría el RITA. Pero, como digo, esto es algo, primero, no puedo explicar o no podemos explicar aquí por tiempo todo y absolutamente pormenorizado. Y segundo, es escalable, que dependerá del mimo y el cariño que le demos, que esto puede escalarse hasta el infinito. Además, la idea es conectarse con otras cosas a nivel nacional, de forma que los datos sean cada vez más ricos, porque si algo que se basa en Big Data, es decir, muchos datos, como es esto la inteligencia artificial, existe pobreza de datos, el resultado es pobre, ¿sí o no? La estadística de si mi amigo Santiago se come un pollo y yo me como 0 pollos, entre los dos nos hemos comido medio pollo. Pues hombre, hay una pobreza de datos importante ahí, luego el resultado es horroroso, es decir, falso por demás. Entonces, este es el asunto. Entonces, pues bueno, no me quiero extender mucho más, simplemente en esto estamos trabajando y espero que pronto funcione, que nos dé muchas alegrías y nos dé muchos resultados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, pues ahora llega la parte de las preguntas que vamos a hacer a nuestros ponentes. Y aprovechando ya, José Luis, si te parece, he visto que hacías mucho hincapié en el dato cualitativo. Sí. ¿Por qué esa insistencia? Sí, bueno, en efecto, es decir, ya lo ha comentado Alfonso y también, pues ya que me lo preguntas, lo comento. A ver, si nos vamos un poco al mundo de la ciencia, yo creo, si me permitís, voy a hacer un comentario arriesgado, pero es personal, ¿vale? Es decir, si de aquí alguien me tira algo o surge un castigo, lo llevaré de forma individual y no como jefe de análisis y estrategia de Turismo de Aragón, ¿vale? Y es que, pero yo me baso un poco también en lo que ha dicho David, me amparo en David. Yo creo que al sector turístico le falta ciencia. Quiero decir, hay sectores que han sido mucho más científicos. Y aunque sé que por aquí hay gente que está aplicando la ciencia al sector turístico. O sea, que nadie lo interprete como un ataque personal, pero le hace falta ciencia y probablemente es porque es un sector que brotó, o sea, como brotó, es decir, por necesidad, etcétera. Entonces ha habido, no ha estado muy ordenado, ¿no? Y ocupados como hemos estado ocupados, pues en el día a día y habiendo ido bien, pues a lo mejor se ha descuidado un poco la parte más científica, ¿no? Entonces, por eso hablo del cualitativo y el cuantitativo. Pero si nos vamos al mundo de la ciencia, de donde yo creo que habría que observar, ha habido dos paradigmas siempre bien diferenciados, ¿no? Un paradigma cuantitativo, que es cuántos, y un paradigma cualitativo. Cuando se va a hacer una tesis, lo primero que te dicen, ¿vas a hacer cuantitativa o cualitativa?
Es decir, te vas a dedicar a la estadística pura y dura con grandes datos y mucha cientificidad, o te vas a dedicar a preguntar, etcétera. Y por algún motivo lo cualitativo siempre ha sido un poco de segunda división en el mundo de la ciencia, ¿no? Sin embargo, desde hace ya algunos años está el método mixto, es decir, donde tú puedes hacer un desarrollo, algo muy importante cuantitativamente, pero la riqueza a la interpretación es cuando a ese estudio cuantitativo le metes un estudio cualitativo. Es decir, muy bien, esto es la hipótesis A, no se cumple, o se cumple, vale, muy bien. Pero ahora, a toda esta gente que me ha respondido sí, no, etcétera, etcétera, tengamos una entrevista en profundidad. A ver, ¿por qué ha respondido sí, por qué ha respondido no? ¿Sí? Entonces, es por eso, es decir, porque lo que aporta Rita, o sea, ya no es el dato cuantitativo. Todos estamos acostumbrados, como presidente que eres de las agencias de viaje, todos estamos acostumbrados a que se habla de cuántos han venido este verano, ¿sí? Pero a lo mejor resulta que los que han venido este verano, sí, el número es impresionante, pero muy malos en cuáles, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no, y al final ha traído una carga muy superior al beneficio, tantos, ¿sí? Entonces, lo cualitativo yo creo que es una forma de completar, vamos, te diría que mucho más, es una forma de hacer una interpretación realmente interesante de la estadística. No son estrategias de negocio al final, ¿no? Porque los mallorquines quieren cantidad, no quieren mucha calidad, ¿no? Bueno, a ver, todo lo que se... Pero claro, eso es un sistema de decisión, un DSS. Seguramente el DSS les diría, tienes que traer cantidad. Si es un modelo de negocio, les va bien. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Bueno, María, yo tenía una pregunta que hacerte porque tengo curiosidad por saber ¿qué herramienta utilizáis para conocer la experiencia del cliente? Bueno, es una pregunta muy interesante porque, a ver, como tú has nombrado antes el Telex que utilizábamos, ¿no? Pues antes en las recepciones de los hoteles, ya no como trabajadores, sino como turistas, estábamos acostumbrados a ver una urna de cristal. Subíamos a la habitación y veíamos una encuesta de calidad, ¿no? Le llamaban así, que el cliente tenía que rellenar, entregar a la salida, o sea, en la salida y meterla dentro de una urna de cristal que estaba con un candado para que el departamento de calidad recogiera todas esas encuestas y hiciera unos Excels, bueno, que se lo podía inventar o no, con las encuestas que había. Entonces, claro, nosotros lo que hemos hecho es aplicar un software para analizar todo esto. Es una empresa que se llama Review Pro, es un software de reputación online que te permite saber en el momento actualizado todos los comentarios de todos los clientes en todas las páginas web, en todas las redes, en todas las zonas de internet que lo puedan colgar y poder gestionar y participar con ellos en el momento, ¿no? O sea, se les puede contestar. Luego también dijimos, bueno, nosotros es que cuando el cliente se va de la habitación queremos mantener esa encuesta, ¿no? Tenemos una aplicación que nosotros enviamos un correo electrónico al cliente cuando sale del establecimiento y tenemos en cada momento es una encuesta que va cambiando las preguntas, ¿no? Nosotros ponemos en marcha un proyecto para mejorar la satisfacción del cliente, pues entonces todo lo que se pone en marcha se pregunta a la salida del cliente. El cliente recibe y contesta individualmente. Entonces ahí le da un poco más de pie a gente que no está acostumbrada a comentar en Internet, a contarte cuál ha sido realmente su experiencia dentro del establecimiento. Incluso hay veces que te solicitan que se ponga alguien en contacto con ellos pues para hablar del tema, del positivo o negativo. Luego eso también nos ha servido para poner objetivos a nuestro personal, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, bueno, pues yo entiendo que para todos los establecimientos hoteleros, qué reputación online tienes y cuál es la satisfacción del cliente una vez abandona tu establecimiento, qué es lo que eso le puede hacer volver o al mismo o a otro de la cadena. Entonces hay un índice que se puntúa, que además pues es mundial y te compara con la competencia.
Entonces, bueno, pues desde que nosotros pusimos en marcha este proyecto, que ya hace más de 5 años, ¿no? Hemos subido la puntuación de los establecimientos casi en 2 puntos. Al subir una puntuación del establecimiento, lo que haces es que tienes un mejor posicionamiento en Internet y con esto incrementas la venta. Ahora, si tú no lo haces bien, te pasa al revés, o sea, la disminuyes. Y la verdad es que es una herramienta que nosotros analizamos diariamente, que en Central hay un departamento que se ponen unos objetivos y unos planes de acción para mejorar continuamente. Y nos ha ayudado, pues, una cosa que hacía una persona manualmente, o que luego te metías en Booking y decía, a ver qué me ha dicho el cliente de Booking, que nadie contestaba y lo veías cuando te daba tiempo, pues a crear un procedimiento para que esto sea pues una rutina diaria de cada una de las personas que trabajan en Neizasa. Muy interesante. La verdad que muy interesante y complicado. Bueno, David, yo quería hacerte también una pregunta, a ver si me la sabes contestar, porque a lo mejor es un poco comprometida, ¿no? ¿Cuál crees que es el grado de madurez digital de los gestores de las empresas del sector hostelero en Aragón? Si pudieras saberlo. Y si no es en Aragón, por lo menos en España. En España me va a ser más fácil, Jorge, casi seguro. Perdonadme, no conozco tanto la región como para atreverme. Fíjate, te diría una cosa. Es importante el grado de madurez, que ahora os comento un poco en base a las cifras que hemos visto, pero es que va muy ligado al grado de madurez de la capacidad de gestión del negocio, ¿vale? Es decir, el tema digital y la transformación digital no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, como he dicho en la presentación, para conseguir los objetivos del negocio. O sea, esto de incorporar tecnología o soluciones digitales al negocio tiene que ir en función de los objetivos del negocio, si no, no sirve para nada. Eso vaya por delante. Lo segundo, yo creo que escuchando a María, se ve claramente que su organización tiene, dentro de la habilidad de gestión de negocio, pues está en el rango alto. O sea, tenéis, como has comentado, objetivos claros, medidas para alcanzarlos, formas de medir y de hacer ese seguimiento, y posteriormente toma de decisiones si hay que corregir alguna cosa o demás. Es decir, tienen todo un protocolo y una forma de gestión muy asentada, muy normalizada, que probablemente pues os dé buenos resultados, porque es una forma muy lógica de abordar toda la operación. En restauración, el grado de madurez en cuanto a gestión pues va por barrios. O sea, al final la restauración en España viene de un modelo de éxito durante muchísimo tiempo, muchísimos años, os hablo de décadas, siendo exitosos, con una gestión que seguramente no es tan normalizada como la que estamos viendo hasta ahora. Entonces yo, un poco respondiéndote, Jorge, creo que tenemos que avanzar en nuestro modelo de gestión de negocio y cada vez profesionalizarlo más, y como consecuencia de eso probablemente incorporar tecnología que nos ayude, pero tiene que ir de la mano. Es decir, yo no conozco ningún negocio de restauración ni de ningún otro sector que digas tengo una transformación digital o una gestión de la tecnología soberbia sin tener una capacidad de gestión de negocio general también a la par. Eso no se produce nunca. No. Lo normal es tener una capacidad de gestión primero y luego una capacidad de incorporar tecnología que ayude a esa gestión. Entonces, creemos que se puede seguir avanzando en la gestión de la restauración para incorporar una visión más profesional, más cuantitativa, más normalizada, de manera que tengamos un proceso de toma de decisiones cada vez más sólido, con más datos. Entonces ahí coincido plenamente con José Luis, y lo decíamos antes, que si no nos conocemos a nosotros mismos, lo que vamos a ofrecer a los demás. Lo primero es conocerte para luego ofrecer. Y en ese sentido, y por resumirte la respuesta, creo que estamos, como bien ponía la gráfica, en un punto medio. No me pones nota.
Aprobado, raspado. Bueno. Aprobado, raspado, con amplio margen de mejora, sin duda. Muy bien. Bueno, ha terminado mi bloque de preguntas. No sé si entre el público hay gente que quiera hacer alguna pregunta, alguna consulta, proponer algo o decir algo. O Carolina, por cierto, gracias Carolina por la organización. Carolina Álvarez es la que nos ha convocado y organizado todo desde COE. No sé si hay entre los que están online, ¿hay alguna pregunta también? Mira, me voy a lanzar. Creo que tengo varias, a ver si soy capaz de acordarme de todas. La primera para David. Yo, por mi experiencia en el sector más concretamente del alojamiento, lo que nos hizo transformarnos fue lo que habéis comentado antes de las OTAs, etcétera. Abrirte, de repente descubrir que necesitabas buscar el cliente y no que entrara por la puerta, ¿no? En el sector en concreto de la restauración, que también es un sector muy atomizado, como pasa en el alojamiento, a pesar de que hay más cadenas, etcétera, pero hay mucho hotel pequeño, o en el sector turístico, pues autónomos que hacen barranquismo, que hacen etcétera, ¿no? ¿Qué crees que puede ser lo que les lleve a transformarse? Si es que si no hay necesidad, la gente no lo hace. Es decir, por mucho que expliquemos o que académicamente digamos que hay que hacerlo, yo en muchas cosas en las que estoy, la gente no lo acaba de ver hasta que no tiene necesidad de hacerlo, ¿no? ¿Crees que habrá algo que en el sector les lleve a esa transformación o no? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué puede ocurrir a futuro que si no yo tampoco lo veo? Claro. A ver, te voy a comentar la situación que vivimos con el tema de la pandemia, porque me parece que es un buen punto de partida para esto. En la pandemia, de un día para otro, tuvimos que cerrar el local, luego medio abrirlo, luego meter medidas sanitarias drásticas, después suavizarlas un poco, luego, o sea, sufrimos un shock importante. Y en ese momento, hablando con muchos de nosotros, decíamos, joder, es que esto ha sido la pera, la pera. La pera, insisto, porque venimos de un modelo de éxito de muchísimo tiempo. Entonces, como bien decías, coño, si ya funciona, no lo toques. ¿No? Esto era un poco el discurso cuando te acercabas con una novedad, era, pero pues es que ya me va bien. Hombre, ya, pero pues que ya me va bien. Desde hace 15 años ya me va bien. Yo creo que la pandemia en eso nos ha ayudado mucho. Nos ha hecho ver a las bravas que el mundo cambia y evoluciona. Y si nos gusta, bien, y si no, también. Porque el mundo va a seguir hacia adelante, con nosotros o sin nosotros. Entonces, para mí eso ha sido un punto de inflexión en la mente colectiva del sector, ¿no? Es decir, es que las cosas cambian y te puede cambiar de medio a medio. O sea, esto de que ya me va bien cada vez tiene menos valor, porque el mundo cambia. Eso es yo creo que algo que tenemos en la mente y que nos va a ayudar a cambiar cosas. No digo la tecnología, pero a cambiar cosas en general. Segundo, nuestro cliente. Nuestro cliente nos va a obligar a cambiar, sí o sí. O sea, es que yo cada vez, y seguramente casi todos nosotros, nos apoyamos en el móvil para hacer 54.000 operaciones al día. Entre ellas, cada vez más, buscar dónde queremos comer, qué queremos comer, etc. Entonces, el cliente nos va a obligar. El cliente que está cambiando rápidamente y que ha pasado también por la pandemia, con lo cual se ha adaptado a desplazarse menos, a pedir más para casa, y eso ya es un cambio que probablemente haya alcanzado su techo, pero se va a mantener, ¿vale? Es decir, que vamos a pedir más para casa, seguro. ¿Dónde vamos a ir a comer? ¿Qué queremos comer? Y en qué momento del día queremos comer, es algo que ya vamos a hacer a través de nuestros móviles. Tercero,
No solamente es el cliente nacional el que ha cambiado, el internacional también, que viene de fuera también ha cambiado. Antes confiaba a lo mejor en una guía que había leído, que cogía del restaurante, que preguntaba en el hotel. Ahora viene con la ruta medio hecha, de casa, porque ya hay hubs donde aunan todas las ofertas, donde vas a destino y en ese destino te planifican desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, incluido donde comes, donde bebes, donde... Entonces, esto es otro de los puntos donde nos va a empujar, sí o sí. Y seguramente un tercero, quizá menos amable, que es la propia normativa estatal. Sabemos todos que ya está puesta en marcha la ley Crece y Emprende, o Emprende y Crece, no sé exactamente el orden, pero entre ellas nos obliga a la facturación electrónica, la facturación digital. Este cambio normativo nos obliga sí o sí a incorporar sistemas que permitan esa facturación electrónica. Entonces, situación general, cliente y entorno normativo son tres palancas que creo que nos van a empujar a incorporar cambios. Yo lo que espero es que aprovechemos esas palancas y los programas de ayuda para mejorar. Es decir, no ir obligados, sino hacer una reflexión y ser inteligentes en decir, coño, ya que tengo esto y esto y me obliga a cambiar, coño, aprovechemos todo lo que podamos para cambiar para mejor. No solamente por cumplir con Hacienda, que es un poco... pero indudablemente con esto creo que vamos a tener que mejorar sí o sí. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más o alguna reflexión. Santiago. Si me preguntas Gracias. Y con el permiso de todos, quisiera decir algo tomando como referencia casi todas vuestras palabras. Yo creo que ahora debo de llevar 47 o 48 años de cotización ininterrumpida. Esto es emoción. A la Seguridad Social. Y hace 40 trabajaba con ordenadores en red, probablemente que habían desarrollado la mejor empresa de Europa. Desde luego España no debería decir que estamos evolucionando algo. Tendríamos que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Como hoy represento a una pequeña empresa familiar, ya abiertos desde hace 22 años, una agencia de viajes, Viajestar Travel, quisiera hablar del pequeño. Nosotros hemos desarrollado un proyecto que de hecho ha presentado COE al propio Gobierno de Aragón y que se han olvidado de nosotros. Hemos trabajado sobre unos 17.000 CIFs relacionados con el turismo en Aragón y probablemente hay preparados 1.000. Estoy de acuerdo con algunas de las cosas que se dicen. Pero inclusive los 1.000 dirían que no pueden hablar con su gobierno autónomo, que no hay manera de hacer un producto. Si lo extrapola a España, no hemos tenido ministros de turismo, 42 años de Constitución ahora, y creo que no ha habido un consejero de turismo en ninguna comunidad autónoma. 17, después de 42 años. Tiene razón José Luis, no se nos considera porque no se nos considera científicos. Es curioso. Y estamos preparados, somos licenciados, hemos desarrollado nuestra actividad con éxito y no somos tenidos en cuenta. Es decir, yo lo que trataría de trasladar a todos estos Aragón que he visto, 4, 5, 6 instituciones, que hay que contar con el territorio. Si no contamos con el territorio, esto que hacemos aquí probablemente no servirá más que para que se nos lleve sí, a un pozo sin fondo, porque no se nos están aportando soluciones a quienes estamos actuando en el territorio. Aún así, soy optimista y de hecho no tengo pensado jubilarme. Es decir, me divierto mucho con lo que hago y es una ventaja para mí. Gracias y permíteme que, aprovechando que me preguntabas, pues he respondido. Gracias a todos y perdonar. ¿Alguna...? Yo tendré dos más.
esta sería más para María. Vosotros que tenéis la experiencia en incorporar transformaciones, antes comentábamos un poco cuando nos hemos visto al principio, yo creo que una gran dificultad, y David también lo ha resaltado antes, es la capacitación que tienen mucho de la gente que trabaja en el sector, ¿no? Entonces, la capacidad que tenemos las personas de adaptarnos como grupo, ¿no? Cuando estás en una organización, a los distintos cambios, pues es limitada, ¿no? Vosotros, y ese es el principal inconveniente que nos encontramos en las organizaciones, ¿no? El trasladarlo a todas las personas que trabajan y que sean capaces de vosotros esa parte, ¿cómo la gestionáis? ¿Cómo la veis? ¿Qué puedes comentar en ese sentido para una organización pequeña? Es decir, las organizaciones grandes están mucho más estructuradas, tienen unas normas un poco más rígidas, unos más protocolos. Una organización más pequeña, ¿cómo le dirías que incorpore, que forme, en fin, no sé, lo que se te ocurre en ese sentido? A ver, nosotros hemos aprendido de nuestros errores. En nuestra empresa el gran cambio que hicimos fue hace 6 años, que fue un cambio de PMS, ¿no? Están acostumbrados a tener el programa del front por un lado, el programa del back por el otro, la administración por el otro, y entonces uno cuando se le ocurría cogía todos los datos y hacía un Excel y te sacaba un P&L y que no sabías ni dónde lo sacaba, ¿no? No tenías ninguna. Entonces nosotros lo que se hizo es coger un proveedor que nos ofrecía un PMS a medida, con una verticalidad, ¿no? Que nosotros en cada momento, con todo lo que se gestiona diariamente, tú tienes unos datos ahí, ¿no? Entonces, ¿esto qué provocó? Que a nivel analítico es brutal, ¿no? Para nuestra gestión, pero a nivel front, pues en las recepciones de los hoteles lo que pasó es que ese programa era muchísimo más dificultoso y no tenía las aplicaciones que tenía el anterior, entonces la experiencia con el cliente les fallaba mucho. Entonces, ¿qué aprendimos allí? Aunque nosotros intentamos hacerlo, no lo hicimos bien, ¿no? Que fue primero coger un hotel modelo, hacer el cambio en ese hotel modelo, hacer una migración, ver las dificultades que teníamos y prorrogarlo al resto de los hoteles, ¿no? Entonces, se cogió una persona que era un key account, que iba por los hoteles, hacía la implementación, se iba y ya les dejaba con el muerto, ¿no? Yo te estoy hablando de que hemos tenido situaciones de ataques de ansiedad de personas en recepción en momentos puntuales, pues que no se hacen con el sistema porque lo llevan 20 años haciendo de otra manera. Entonces, ¿qué hemos aprendido con esto? Pues que el partner que tú eliges para hacer las cosas te tiene que acompañar mucho más tiempo del que tú por recorte de costes eliges en un momento, ¿no? Que la implementación se tiene que hacer en cuenta teniendo en cuenta a las personas desde el principio, ¿no? Ya lo he dicho en la presentación anterior, que no podemos hacer un cambio, soltarlo, decirles ya te lo hemos enseñado y ahora tú te apañas con esto. Pasó tanto en administración como en el front. Entonces, ahora mismo nosotros también estamos ya, que vamos a hacer en breve otro upgrade a la nube, que eso va a suponer y ya estamos haciendo un planteamiento de cómo aportar recursos. Bueno, pues hemos ampliado en formación el presupuesto, hemos ampliado el presupuesto también en personas técnicas dedicadas a que la implementación sea correcta. Pues hemos subido la inversión, hemos analizado que el retorno que vamos a tener va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque esto nos permite tener un upgrade en muchísimos campos que ahora mismo no podemos tener. Pues es un proceso más largo. Muy interesante. Yo, aprovechando que hay compañía aérea también aquí, porque está Air Horizon, no sé si Cristian o Javier, también como consultor, ¿podrías hacer alguna pregunta? Yo tenía una en mente, es preguntaros a cualquiera de los tres si la digitalización reduce o incrementa el gap, la brecha que hay entre las expectativas del cliente
y la realidad, con lo que se encuentra al final. Digamos que las expectativas, el cliente, el turista, al fin y al cabo lo que busca es experiencias y cariño, reconocimiento. Y nos encontramos con que en prácticamente todos los subsectores, desde el bar más pequeño hasta una compañía aérea, pues la realidad es que cada vez estamos más despersonalizados, más deshumanizados, más sistematizados y más mecanizados. O sea, nos encontramos mi opinión es que la tecnología, pues sí, es una gran ayuda, pero nos está alejando de lo que José Luis conoce muy bien, que es el efecto wow, ese efecto de expectativa y violación de la expectativa, que muchas veces se lo he oído. Entonces, no sé, la pregunta, ¿creéis que reduce o disminuye el gap, la brecha entre expectativa y realidad? Gracias. Bueno, muchas gracias por la cita. Yo simplemente te voy a decir lo que no hace mucho escuché, asistí a unas jornadas en el IES de Barcelona, donde ahí se ponían unas buenas prácticas, unas experiencias, y había un equipo formado por dos mujeres que hicieron una exposición brillante. Y precisamente se preguntaban esto, ¿no? Entonces, ellas no despreciaban para nada el Big Data ni la inteligencia artificial, pero dentro de su establecimiento aplicaban el Little Data, es decir, el pequeño dato. Es decir, utilizaban el Big Data pues, para sus macro decisiones, por así decir, pero explicaron que ellas utilizaban el Little Data, que llamaban, ¿qué quiere decir? Que cuando ya tenían esas reservas, cuando ya tenían a su gente, investigaban a fondo, a través precisamente de herramientas como las que hoy hemos presentado, pero ad hoc, hechas para ellas, o sea, quién venía, cuáles eran sus expectativas. Es que Javier se refiere a una fórmula que ¿te acuerdas? Que decía que, bueno, que la expectativa era, o el efecto wow se consigue con expectativa más violación de la expectativa. Es decir, cuando alguien espera algo y no es eso lo que sucede, ¿de acuerdo? Entonces ahí sí se produce un efecto wow, que puede ser positivo o negativo. Es decir, si el efecto wow es positivo, te conviertes en un evangelizador como dice Wee Kawasaki, que es un evangelizador de Apple, es decir, entonces te conviertes en un evangelizador, que significa que ni más ni menos vas hablando de eso, y has conseguido algo fantástico, es decir, que ya no solamente hablas tú de tu producto, la evangelización, sino que has conseguido que otros hablen por ti, ¿no? O sea, que es mucho más creíble, ¿no? Y si es negativo, pues ese efecto wow pues es un desastre, ¿no? Porque también se convierte en un evangelizador, pero además furibundo, ¿no? Es decir, en el sentido de que hay que destruir por completo a ese prestatario de servicios, es lo que piensa el cliente, ¿no? Entonces, iban al Little Data. Entonces, con ese Little Data a su personal le decían qué esperaba cada uno de cada cosa, es decir, al servicio de habitaciones que le gustaba más, es decir, hacían una experiencia muy ad hoc, ¿no? Es decir, no creo, en mi opinión, que esté reñido el uso de la inteligencia artificial y el uso del Big Data con la experiencia personal. Claro, eso tiene una dimensión, ¿no? Y es la dimensión de los costes. Imagino que cuando te has mecanizado, por así decir, y usas el Big Data y ya tienes tu sistema que funciona y produce inteligencia, bueno, pues resulta ya, aunque sea por economía de escala, económico. Entonces, llegar al Big Data, donde tienes que meter tiempo, reunión con tu personal, decir, investigación ad hoc, ¿verdad?, pues eso sí que puede a lo mejor hacer que haya gente que diga, bueno, pues me quedo en la primera parte, es decir, y no entro en el Little Data, ¿no? Pero a mí me quedó aquello de lo que dijeron aquellas dos personas, me quedó muy grabado, ¿no? Pero ibas a decir algo.
Sí, mi reflexión es si la digitalización no nos está, digamos que por una parte nos está haciendo más eficaces, pero por otra parte menos eficientes. O sea, mi punto de vista es que la digitalización de alguna manera está despersonalizando la experiencia del cliente. Cada vez más difícil que te cojan un teléfono en una empresa, los están quitando de las páginas web, no hay forma de hablar con alguien. Luego cuando te contestan de una forma mecánica, con un autorresponse. Cuando llegas a un establecimiento, pues incluso de hostelería, pues está perdiendo esa calidez o ese trato personalizado. O sea, es mi visión, ¿eh? O sea, mi preocupación es que sí, la digitalización nos puede hacer optimizar nuestros procesos, pero también nos puede deshumanizar. Sí. Sobre eso hemos tenido mucho debate interno. Yo te diría, un poco en la línea que comentaba José Luis, tienes que tener claro cuál es la propuesta de valor de tu negocio y a qué segmento se dirige. Por ejemplo, hay un local en Ibiza que está teniendo un éxito tremendo por las experiencias tan espectaculares que ofrece. Muy ligadas a efectos tecnológicos de sonido, de audio, en fin. No voy a mencionar marcas, creo que no es el momento, pero tiene muy claro lo que ofrece, ¿no? Es una experiencia espectacular que vives entre la gastronomía y el disfrute audiovisual. Allí no, o sea, quiero decir, no tienes un QR para el menú. Que no se le ocurriría poner un QR para el menú, ¿vale? No tiene takeaway ni delivery, no se le ocurre. ¿Por qué? Porque no es su propuesta de valor. O sea, su propuesta de valor es: ven a mi restaurante que vas a flipar, ¿vale? Y luego está McDonald's, que tiene una propuesta de valor claramente distinta, con un público claramente diferencial. Bueno, pues tiene los tótems, donde tú haces el pedido, todo automático, y efectivamente solo pasas por el mostrador a recogerlo, ¿vale? Yo creo que el hostelero tiene que hacer esa reflexión. ¿Cuál es mi propuesta de valor? ¿A quién me dirijo? Y la tecnología es una ayuda del negocio, no sustituye. O sea, quiero decir que es que el que te ha dado la experiencia del autorresponse y el tal cual no ha calibrado suficientemente bien su propuesta, o a lo mejor sí lo ha hecho y tú no eres su cliente. Que pueden ser las dos cuestiones, quiero decir. Estoy obligado a ser su cliente, porque en una compañía aérea, cuando te pierdes el equipaje, tú solo quieres que tu equipaje venga cuanto antes. Correcto. Y cuando te pasas un día entero llamando a teléfonos que no responden, intentando contactar, la desesperación llega. Entonces, por supuesto. Sí, mucha tecnología, pero poca personalización. Ahí es lo que yo puedo hablar por el sector que represento, lógicamente, no por los demás, pero yo creo que tiene que haber un equilibrio entre tu propuesta de valor, tu público y tu apuesta tecnológica. O sea, en restauración, y te voy a poner el ejemplo súper tradicional, el mejor CRM que existe en el local donde yo voy a comer es Miguel. Miguel es el que te ve, no entra por la puerta, no, te ve cruzando la calle y ya te ha puesto en mantel lo que estás para beber, no te pregunta el postre porque ya sabes sobra lo que tomas de postre, y el café, la leche desnatada, que ya, o sea, tiene el mejor CRM que existe. ¿Qué es lo que estamos tratando? De que si a Manuel, a Miguel le pasa algo, que eso no se pierda. O sea, ¿Miguel va a seguir siendo el mejor CRM? Por supuesto que sí, pero Paco, que es el dueño, tiene que tener un interés en decir, joder, toda la información que tiene Miguel en su cabeza, que no se vaya a perder porque le pase algo, porque la propuesta de valor que tiene es cercanía con el cliente, conocimiento del cliente. O sea,
cada uno tiene que hacer su apuesta en función de su modelo de negocio. El modelo de negocio es propuesta de valor, tipo de cliente al que te diriges. ¿Hay perversiones en esa visión tecnológica? Sí, como en todo. Recientemente, y eso publico, en el sector bancario, la experiencia del cliente ha caído en picado, sobre todo en segmentos específicos de población. Es que no se puede hacer nada que no sea por cajero. Sí. Sí, oiga, yo no quiero hacer las cosas con el cajero, quiero hacerlo con Pepa, que me ha atendido toda la vida. Sí, que desde eso, si me permitís un poco entrar en el debate, sí, al final, una de las cosas que no se pone en valor, creo yo, lo suficiente en nuestro sector, es que es un sector muy competitivo, porque hay mucha profundidad de empresas, cosas que no ocurren en otros sectores. Durante años nos han dicho, coge tamaño, coge tamaño, coge tamaño. Un tamaño que tiene muchas ventajas en cuanto a incorporación de digitalización, etcétera, y otras muchas de inversiones, en otros sectores ha llevado pues a que no hay profundidad de empresas y lleva a esos temas. O sea, eso es impensable en nuestro sector, porque si uno le atiende un bot para decirle que no sé qué, pues que al día siguiente no tiene clientes. Entonces, eso que no ocurre, con todos los respetos a todos los sectores que tienen sus problemáticas y tal, ahí sí que las administraciones tienen que actuar. Porque la competencia es un gran valor que se ha perdido por otras cuestiones como el tamaño, la inversión, el no sé qué, que también, pero la competencia es un valor que tenemos en nuestro sector. Tenemos muchos retos y muchos problemas, eso, y no somos desde luego los mejores ni con mucho, pero eso sí que es un gran valor para la ciudadanía, que al final es a los que proveemos los servicios, que son nuestros clientes, los ciudadanos. Entonces, bueno, permitirme que ponga en valor un poco el sector en ese sentido. Y ya por último, una pregunta que me quedaba para el señor José Luis Galar, en cuanto a Rita. He creído entender que sí que va a estar abierto en fin, a las empresas, entiendo, ¿no? El dato cualitativo que indicas al final se transforma en un dato cuantitativo, porque al final no decimos la gente está muy contenta o poco contenta, sino que tiene un 4 o un 4,5 sobre 5, es decir, lo acabas de transformando. Nosotros en nuestro sector siempre lo hemos hecho precisamente porque es competitivo a través del precio. O sea, si la gente te compra lo que pides o puedes subir el precio, es que la gente está contenta y quiere venir. Eso siempre ha sido así. Las aerolíneas en concreto son, yo creo, es un modelo de referencia en el sector nuestro, sobre todo del alojamiento. O sea, estamos haciendo todo lo que llevan haciendo ellos 20 años, ¿no? Ahora cobrando por cada cosa, cosas que antes daban gratuitas, ahora los vamos a cobrar. Si hay mucha demanda en un viaje, sube el precio, si baja, son la referencia y lo acabarán haciendo todos los sectores, incluso las zapaterías, eso está clarísimo, ¿no? Eso es un modelo de referencia y yo creo que tendremos que ir más a aprender por dónde va el sector de las aerolíneas. Entiendo, sí que me gustaría que me explicase un poco más eso, cómo lo van a abrir o cómo podremos las empresas beneficiarnos de cara a dar esos servicios a los ciudadanos, ¿no? de ese Rita, ¿no? En estos momentos estamos trabajando en ello. Estará abierto y desde luego lo que sí recibirá la empresa a través probablemente de una página web es toda esa información tratada para que cada uno pueda utilizarla. Gracias, porque es muy interesante, cosas que las pequeñas empresas no podemos tener capacidad para hacerlo, pues bueno, las administraciones. La forma de implementarlo, esto es como justamente lo que decíamos antes, lo veremos, pero no es más que una cuestión técnica. Es decir, cómo se hará, se verá, pero se hará. Bueno, nos acordaremos del Rita de Lita. Bueno, pregúntale a Rita. Pregúntale a Rita. Otra pregunta por aquí. Sí, muchas gracias. Carlos Flavián, de la Universidad de Zaragoza. En primer lugar, pues obviamente no soy empresario, no pongo el dinero antes de que me lo digan a ustedes, lo digo yo. Yo doy conferencias, clases, etcétera, ¿no? Entonces, pues quería hacer alguna reflexión, ¿no? En términos de
lo que es la digitalización, ¿no? Yo creo que obviamente pues es un proceso de cambio, ¿no? Pero al fin y al cabo la digitalización es como todo, es una herramienta, es un nuevo canal de comunicación, es una nueva forma de interacción. Bueno, pues nosotros hemos experimentado todos, ¿no? La introducción del móvil, acuérdense ustedes de cuando no había móviles y había que quedar con las personas a una hora determinada en un lugar determinado. Realmente lo que nos permite la digitalización es establecer, bajo mi punto de vista, pues una nueva vía de comunicación, ¿no? Y quizás muchas veces el problema o las cuestiones a las que se hacía referencia eran casos en los que la digitalización se había empezado a implantar, pero no del todo. Y yo creo que el ejemplo que ponía José Luis Galar era muy gráfico, ¿no? Estamos hablando del Big Data, ¿no? Tenemos información que, bueno, pues básicamente lo que hacemos es tratar de identificar perfiles de clientes que tengan una serie de características y luego aplicaba otra parte que también está en la inteligencia artificial o el Big Data, que lo llaman Little Data, ¿no? Que es tratar de personalizar, ¿no? Y si además lo que haces es preguntar la información específica de ese tipo de usuarios, pues total que mejor, ¿no? Pero al fin y al cabo, la digitalización creo que tiene que ser un camino de ida y vuelta, ¿no? Tú generalizas para luego particularizar y realmente establecer una relación más estrecha, ¿no? Con los usuarios, ¿no? Esto desde un punto de vista, pues ya digo, de los que damos charlas, conferencias y clases sobre el tema, que insisto en que yo no invierto en esto, ¿no? Y también me ha parecido muy interesante la reflexión de qué motivación tenemos para la digitalización, ¿no? Y en este sentido, pues decir, bueno, pues como digo, yo soy profesor de marketing y una de las cuestiones que digo es que, bueno, pues obviamente las administraciones nos obligan a llevar una contabilidad, a llevar plantear unas regulaciones de riesgos laborales, pero el problema es que el marketing, pues obviamente no hay nadie que nos obligue, ¿eh? La única ley que nos obliga a ello es la ley del mercado. Y con la digitalización sucede exactamente lo mismo. En cualquier caso, creo que actividades como estas son excelentes, simplemente pues para que todos sepamos que esto está ahí, porque yo también pienso que la digitalización no es para todos, pero sí que es para casi todos. Muchas gracias. No sé si hay alguna última pregunta. Perdón, dos últimas preguntas. Allí. De la Escuela de Gastronomía y Hostelería Azafrán, más que pregunta es una reflexión. Incluso un reto, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia perspectiva, ¿no? Entonces, el turismo como tal es un espectro muy amplio con diferentes subsectores, diferentes agentes y demás, ¿no? Entonces, simplemente mi aportación, que es un reto muy gordo, es precisamente sería el conseguir que los actores principales, precisamente, del mundo del turismo, sea restauración, sea alojamientos, sean ellos directamente los protagonistas de conseguir esta digitalización, ¿no? Porque, desde mi perspectiva, totalmente subjetiva, veo como aportamos soluciones normalmente desde fuera de ellos, ¿no? Entonces, a ellos hay que pensar qué les supone, ¿no? Entonces, la reticencia, sobre todo en el mundo de la restauración, a la digitalización está siendo tremenda, ¿no? En comentario de Petit Comité, ven desde robots que ahora están por los restaurantes dando vueltas, que no sé exactamente qué sentido tiene esto, ¿no? Lo digo porque el robot no va a conseguir cambiar a un camarero de mesas. Sí. Es más, las grandes compañías, con una inteligencia por encima de la nuestra en cuanto a inmediatez, han conseguido que no sean necesarios los camareros. Si tenemos una generación que se sirve en ellos, que es que ya no necesitan camareros, han conseguido, por el mismo precio, que los propios consumidores sean los camareros. Increíble, ¿no? Pero sobre todo, temas que como les desbordan. Es uno de los peores sectores para asimilar esta digitalización, porque vienen de unas maneras de trabajar ya predeterminadas, ¿no? El mundo del alojamiento, la irrupción de las centrales de reservas como Booking y demás, les hacen ser dependientes. En el mundo de la restauración, los portales que normalmente, además, a veces son muy negativos para ellos, ¿no? Tenedor, etcétera, no vamos a decir nombres, ¿no? Están viendo la digitalización como un riesgo, como una amenaza. Ha venido una persona
me ha dejado esto como me ha dejado una pelotera enorme, ahora me critica y se entera aquí media humanidad, con datos incluso falsos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Es complejo, ¿no? Nos podríamos extender mucho más, ¿no? El intentar como objetivo, el intentar implicarlos a ellos, que sean ellos los que tienen la necesidad inmediata, porque si no va a ser muy duro. Un dato, estamos devolviendo desde el mundo de la formación dinero a las puertas. Hay dinero, hay. No hay forma de meterlos a hacer talleres prácticos de, mira, vamos a conocer buenos ejemplos de éxito de restaurantes, de casas rurales que ves utilizando esto que bien les ha ido. Oye, no hay forma de meterlos en clase, no lo ven necesario. Simplemente están, yo pienso, todavía en la etapa casi más de a la defensiva que en ser proactivos y sentir que la digitalización es algo tan normal como tirar cafés, ¿no? Entonces, no es una pregunta, como digo, sino un reto que queda para todos los que estamos interesados en el sector del turismo. Sí, sí. Muy interesante reflexión. ¿Alfonso? Sí, solo quería hacer una aportación. Pues que es verdad que no hemos dicho, quizás esperábamos a marzo a dar detalles, todos los detalles, pero sí que tenemos muchas esperanzas, muchas expectativas puestas en el RITA. Y un poco aglomera todo lo que aquí se ha dicho. Es importante decir, y no lo hemos dicho, que estará a disposición del territorio y creo que también eso va a ser muy bueno, ¿no? Claro que irá en función del interés que tenga cada uno para emplearla, porque si alguien no la quiere emplear, por ejemplo, pues no sé, si poner un ejemplo de buenas prácticas, ¿no? Alguien que podemos tener los datos, va a ser tan interesante, nosotros lo vemos tan... Bueno, yo creo que eso, que le vemos pues muchas expectativas a ese radar, ¿no? Porque cada uno podrá ver a lo mejor dónde está y también podrá ver qué es lo que quiere hacer para cambiar y a lo mejor no quiere cambiar, porque también sabemos que en el sector hay gente que no quiere cambiar, ¿no? Aunque se lo digas. Por eso decía yo que antes se funcionaba de otra forma. Y aquí han nombrado las buenas prácticas, pues es verdad que en algún sector pues se hacían catálogos antes de buenas prácticas, pero después las ponía en marcha quien quería y quien no. Ahora vamos a tener tantos datos, y el otro día estábamos hablando de eso, que vamos a tener los datos de toda la gente que va a venir, a lo mejor un entorno de 1 kilómetro cuadrado que se podrá ir reduciendo o de 30 kilómetros cuadrados, y cada uno... Y como va a estar a disposición del territorio, cada uno verá dónde han tenido más éxito y por qué, porque va a tener ese dato. Entonces, podrá cambiar en función de los datos que le dé el radar, o no cambiar, porque es verdad que sabemos que a veces si uno no quiere cambiar, no cambia, pero es verdad que estará ahí los datos, porque han tenido éxito los demás. A lo mejor lo que ofrecen los demás no es lo que yo ofrezco. Entonces, quiero decir que... Bueno, estamos ilusionados, pero que lo bueno que no va a ser una herramienta de la Administración, la vamos a poner a disposición de todo el territorio y de todo el mundo. Entonces, yo creo que va a ser una herramienta buena para todos. Pues muy bien, muchas gracias a todos. José Luis, ya has visto que la asistencia era cualitativa. Desde luego, lo veo. Había gente muy interesante entre el público. Desde luego. Muchas gracias María, muchas gracias David y muchas gracias José Luis. Creo que ha sido muy interesante. Quizás esto el año que viene sirva de poco, ¿no? Pero para eso está la transformación, para que el año que viene nos juntemos otra vez y veamos a ver qué ha cambiado todo esto, ¿no? En fin, muchas gracias por la asistencia y espero que haya sido interesante para todos ustedes. Muchas gracias.